Buenos días, amigo televidente. Ramón Francisco Martínez Peña, quien le habla, odontólogo, patólogo clínico y anatomopatólogo, le da la bienvenida a su programa del día de hoy, que está orientado a las enfermedades oportunistas vinculadas con el SIDA en la cavidad bucal. Si usted no lo sabía, muchas de ellas empiezan en la boca. Y el odontólogo, si está preparado para hacer un diagnóstico, entonces es el primero que tiene la oportunidad de hacer prevención y no dejar que esas enfermedades vayan evolucionando y que el paciente, cuando llega ya a un especialista, llegue demasiado tarde. Y ustedes van a ver imágenes que yo traigo aquí de un solo paciente con más de 100 tumores. Específicamente, miren esas imágenes que están ahí. Eso empieza por la boca, señores, y es una manchita. Entonces, ustedes están viendo eso así porque esa es la primera consulta que hace el paciente. Miren el paladar. Ese paladar de la imagen superior de la izquierda está invadido completamente por un tumor maligno que recibe el nombre de sarcoma de Kaposi. Pero no solo el paladar. Si ustedes observan la cara completa del paciente, y tenemos también en la parte pectoral del paciente, es decir, prácticamente todo el cuerpo. Si contamos, vamos a pasar de los 100 tumores. Entonces, ¿por qué una persona llega tan tarde a la consulta? Se debe a varias situaciones. Indolencia, algo muy importante, que cuando la gente siente algo en la boca que no duele, dice, no, pero doctor, yo no hacía una consulta porque esto no me dolía y yo pensaba que no era malo. Y eso es un craso error. Las lesiones malignas de la boca, excepto el adenocarcinoma de parótida, no duelen. Entonces, de ahí la importancia que usted sepa este dato, que cualquier cosa que usted no tenía en la boca y que le aparezca, es una cosa de juicio común. Usted debe pensar, pero si yo no tenía esto, aunque no me duela, déjame consultar para que me digan de qué se trata y si amerita un tratamiento. Miren que yo digo si amerita un tratamiento, porque en la boca también hay anomalías que no son enfermedades y algunas de ellas no se tratan. Por ejemplo, hay unos sobrehuesos que le aparecen a la gente en la mucosa palatina, en el hueso palatino, y le aparecen en la parte lingual del maxilar inferior, que si está pequeño no hay que hacer nada. Eso es hueso de más, pero no constituye un osteoma, ni un osteoma osteoide, ni un osteocondroma, que son los dos primeros tejidos estructurados, esos tumores de hueso, pero que son benignos, y el segundo de hueso y de cartílago. Por eso digo que tenemos que diferenciar las malas formaciones que hay en la cavidad bucal de lo que consideramos como verdaderas patologías. Miren, ese sarcoma de Kaposi está en la encía, eso que ustedes están viendo. Entonces, hay mucha mala práctica médica en nuestro país. Muchas veces el paciente llega con la encía así, agrandada, y si va una persona que es una especialista, tiene una gingivitis, le hace una limpieza, una profilaxis, le manda un enjuague y un antibiótico, y es un cáncer. Las encías están ahí agrandadas, pero ¿a quién se le ocurre remitir a ese paciente a un especialista? Porque yo con un paciente así lo primero que hago es una biopsia. Ese es el examen que va a identificar al sarcoma de Kaposi. Porque clínicamente, es decir, lo que vemos con los ojos, podemos equivocarnos en esta interpretación. Un agrandamiento de la encía se puede ver por una persona que está tomando un antihipertensivo, que tiene la tensión arterial alta, y ese medicamento que tiene filidipina, entonces hace crecer las encías. Pero además, un paciente epiléptico que está tomando un medicamento para controlar su epilepsia, ese medicamento, la dilantoína sódica, puede provocar un crecimiento de la encía. Y podemos tener situaciones de agrandamiento gingival
que son debidas a factores idiopáticos, que no se conocen las causas, y a situaciones hereditarias. Es decir, que tenemos varios tipos de agrandamiento de las encías y por eso tenemos que valernos del diagnóstico diferencial desde el punto de vista clínico y a través de la histopatología, que es lo que nos va a decir la última verdad. Vamos a seguir pasando las imágenes que tenemos y es lamentable que estos pacientes que en un estadio primario de detección de la lesión pueden diagnosticarse y tratarse y hasta curarse, porque ya un paciente con múltiples metástasis, con adenopatías regionales, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Ahí lo que es quimioterapia, lo que tenemos que hacer, que es un tratamiento paliativo y que yo hago con prolongar la vida a un paciente 3 meses, cuando su calidad de vida se va a deteriorar completamente. 3 meses con mucho sufrimiento por las lesiones secundarias que produce la quimioterapia. El problema del SIDA en la cavidad bucal es un problema muy serio. Miren ahí esas manchas blancas. Eso es candidiasis moniliasis y eso lo padecen. No hay una sola mujer en el mundo que no haya tenido una infección vaginal por ese hongo, por la Candida albicans. Y en la boca nosotros lo vemos toda la semana. No necesariamente un paciente que tenga una estomatitis moniliásica, es decir, que el hongo afecte toda la mucosa de la boca o afecte selectivamente la lengua o la mucosa palatina o los carrillos, quiere decir que tiene SIDA. Pero esta es una de las enfermedades oportunistas vinculadas con el SIDA. Le paso a contar ahora. Paciente de 33 años acude a mi consulta, derivado por 2 colegas muy conocidos. Yo en esa época era director de la Escuela de Odontología de UNIBE y lo había nombrado allá en UNIBE a estos colegas. Y me dicen, yo noto que tiene la lengua muy blanca y el paladar muy blanco. Cuando estoy elaborando el protocolo, el cuestionario médico, la historia clínica, le pregunto, ¿tiene diarrea? Hace 10 días me contesta. ¿Tiene gripe? No se me quita. Porque en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la defensa baja. Y entonces un odontólogo tiene que tener conocimiento de eso. Señores, para yo hacer anatomía patológica y patología bucal clínica, yo tuve que trabajar en autopsia, tuve que pasar por 5 hospitales, tuve que pasar por el departamento de radiobiología de la Comisión Nacional de Energía Atómica en la Argentina, haciendo microscopía electrónica. Esta es la fase que el público no conoce. En este aspecto estamos hablando de un odontólogo que es médico de la boca, de las enfermedades que no son habituales para el odontólogo general que está haciendo corrección de caries, que está haciendo una profilaxis, que hace una corona y un puente, que hace un implante, que hace una prótesis total, que hace una prótesis parcial. Son situaciones completamente diferentes y son especialidades, estas 2, de mucha responsabilidad. ¿Por qué? Y si usted le dice a un paciente que tiene cáncer y no tiene, se equivocó. Usted sabe el problema que le trae a ese paciente, el trauma psicológico que eso produce. Y si usted le dice que no tiene y tiene, ¿cómo quiere un problema? No se puede equivocar para ninguno de los 2 lados. Porque es que si le dice que no tiene y tiene, el cáncer va a seguir evolucionando, va a seguir avanzando y va a pasar como esa paciente que me llega a la consulta con un carcinoma espinocelular del carrillo izquierdo, una lesión sumamente avanzada, con una mala práctica médica de alrededor de 10, 15 profesionales que la habían visto, dándole antibióticos cuando es un cáncer y el cáncer no funciona, no involuciona con antibióticos. Pero hay que conocer las lesiones elementales, ese lenguaje, ese alfabeto que tiene la patología, para entonces poder nosotros comunicar de manera adecuada y hacer un correcto tratamiento de estas neoplásicas malignas. Aparte de la moniliasis, esto es sumamente importante lo que voy a decir ahora. Hay una mancha blanca que usted pasa una gasa y no se quita en la lengua y puede ser en el paladar en esos pacientes fumadores
o puede ser en los carrillos también, y es precancerosa. ¿Y cuántas veces llega ese paciente a nuestra consulta que le dijeron, cepíllate la lengua en una lesión precancerosa? ¿Usted ha visto que un cepillo mata células precancerosas? Entonces ahí estamos en presencia de una ignorancia y de una falta de responsabilidad, porque un profesional cuando no es especialista de un área, lo que tiene que hacer es referir a ese paciente, y entonces ahí es que vamos a hacer nosotros una odontología preventiva. Leucoplasia, sarcoma de Kaposi, cuando las encías crecen, esa gingivitis ulceronecrotizante aguda, el herpes simple, están dentro de las enfermedades oportunistas vinculadas con el SIDA y que aparecen en la cavidad bucal. Será hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.